Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Gracias a nuestro Dios por esta oportunidad y grande bendición de poder estar en comunión a través de su palabra y por este medio, como es siempre mi deseo, mi propósito, mi intención, de que seamos grandemente bendecidos por parte de nuestro Dios al considerar su palabra. Y en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a tratar el tema: mi madre es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es el tema que vamos a estar considerando. Repito, mi madre es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esta es una enseñanza que recibimos, ¿verdad?, en los inicios de este ministerio de Comunidad Cristiana Casa de Bendición, y esa enseñanza, ¿verdad?, nos la dio directamente nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Así es de que, ¿verdad?, esto ha sido de gran valor, de gran ayuda, de fortaleza, de sabiduría, de paciencia y pues muchas cosas más, ¿verdad?, esta palabra. Y se me hace que en esta semana estuvimos leyendo precisamente el pasaje de San Mateo capítulo 12, del verso 46 al 50, ¿verdad? En el cual dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera 60: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, repito, el tema es: mi madre es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y con este principio, ¿verdad?, creo que vamos a avanzar, y sobre todo lo que queremos es agradar a nuestro Padre Celestial. En la idiosincrasia, ¿verdad?, de los que somos mexicanos, el papel de la madre, ¿verdad?, es un papel muy importante. El valor que se le da a la madre, pues se considera muy considerable. Así es de que la madre ocupa en términos generales un lugar muy importante para todos aquellos, ¿verdad?, que somos mexicanos. Independientemente, yo esto lo estoy diciendo de que en los demás países o en las demás naciones, ¿verdad?, como lo consideren, pero me estoy enfocando directamente a nosotros los mexicanos. Y es de tal manera, hermanos, que para muchos el que alguien hable de su madre, ¿verdad?, y sobre todo que hable mal es creo que lo peor que le puede pasar o suceder. O también, ¿verdad?, por otra parte, lamentablemente es algo muy provocativo, de manera que puede reaccionar de la forma más violenta, ¿verdad?, que pueda hacerlo. En fin, con esto, repito, es ver el papel de la madre en la vida de nosotros los mexicanos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Cuando nuestro Dios nos habló, nos enseñó acerca de esto, nos hizo una pregunta: ¿quién es tu madre? Y pues muchos, ¿verdad?, respondimos el nombre de nuestra madre biológica. Pero cuando nos enseña nuestro Dios, nos dice, ¿verdad?, que nuestra madre debe ser
que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es real, es importante. Si llevamos, ¿verdad?, el valor que les repito, por idiosincrasia y todo, del papel, de la función de mi madre, de la madre en los mexicanos, que no es exclusivo de los mexicanos, porque yo sé que puede haber países que tengan más en alto valor a la madre y en fin, otras características, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad?, que veamos esto. En algunas filosofías o aún en algunas corrientes llamadas religiosas, pues mencionan a alguien que su madre es y mencionan a ciertos personajes, ¿verdad? Sin duda alguna como mujeres, pero en el caso nuestro es que hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ahora, cuando leímos aquí en Mateo 12, 46 al 50, no estamos viendo una actitud despreciativa, ¿verdad?, o humillante de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia su madre y hacia sus hermanos, sino que más bien, hermanos, Él sabe ubicar. Él da la ubicación correcta, ¿verdad?, a su mamá y a sus hermanos en su vida. Gloria a Dios. Entonces, esto es gloriosísimo, que nosotros sepamos, ¿verdad?, ubicar a nuestra madre biológica y a nuestros hermanos, hermanas, y ubicarles en el lugar que les corresponde. Y quiero a través de las Escrituras mostrarte que el Señor Jesús sabía lo que hablaba y que es correcto, ¿verdad? Y que no está siendo irreverente, que no está siendo, ¿verdad?, rebelde, que no está haciendo algo indebido, sino que lo correcto. Él sabía, ¿verdad?, del mandamiento, el primer mandamiento con promesa, que según, ¿verdad?, en Efesios 5, del 1 al 3, lo menciona el apóstol Pablo, ¿verdad?, donde dice que pues los hijos, ¿verdad?, tienen que obedecer obedecer a los padres, ¿verdad? Y déjame leerlo, verlo textualmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Inclusive, una corrección, no es Efesios 5, es Efesios 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces ahí está ese mandamiento, es el que está registrado en el Antiguo Testamento. Nosotros lo conocemos como el quinto mandamiento y es el primer mandamiento que tiene una promesa, que si honramos a nuestros padres tendremos la bendición de tener una larga vida, ¿verdad?, en esta tierra y que nos vaya bien. Bueno, eso lo sabía el Señor Jesús y también, ¿verdad?, lo vivió. Quiero mostrarte para ello lo que dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, gloria al Señor, del verso 41 al 52. Está un poco extensa la lectura, pero es importante para que escuchemos bien y nos ubiquemos. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, aleluya, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron,
se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia, te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aquí hay una aclaración. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, la respuesta que le dio el Señor Jesús no la entendieron. Pero fíjate lo que sigue diciendo: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Verdad? Entonces, Jesús, repito, no fue alguien rebelde que decir: no, yo soy hijo de Dios, yo hago como quiera. Les habló y quiso abrir, ¿verdad?, que ellos abrieran su entendimiento cuando les dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. No era, hermanos, algo novedoso, o no debería de ser algo novedoso para ellos, porque hay que acordarnos que para que él pudiera nacer dentro, ¿verdad?, de esa familia, dentro de ese matrimonio, ¿verdad?, cuando el Verbo fue hecho carne, pues Dios trató tanto con José como con María, y todo lo que les dijo, etcétera, y todo lo que ya había pasado para ese momento, pues deberían en cierta forma estar preparados, pero lamentablemente no era así, por lo que oigo que el Señor Jesús les dice: o que no se acuerdan o no están informados, enterados, ¿verdad? Y dense cuenta que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. En fin, pero dice, ¿verdad?, que descendió con ellos y estaba sujeto a ellos, o sea, ¿verdad?, les obedecía, los respetaba, pero él seguía su desarrollo tanto físico como espiritual, moral, etcétera, ¿verdad?, pero con la sabiduría ¿de quién? De nuestro Dios. Aleluya. Eso es importante y ¿verdad?, determinante en la vida del Señor Jesús, y que está dando un maravilloso y buen testimonio. Déjame buscar otra escritura, gloria al Señor, que también quiero mencionarte. Gloria al Señor. Esto es que el Señor sabía los mandamientos, porque en un momento, ¿verdad?, que le es reclamado por qué sus discípulos hacían ciertas cosas que según los religiosos de su momento, ya fuera escribas, fariseos, etcétera, le estaban reclamando, y más que reclamando, le estaban reprochando que sus discípulos estaban haciendo algo mal. Pero, ¿verdad?, nos damos cuenta que el Señor estaba en lo correcto, y que no les estaba enseñando mal a sus discípulos, sino que antes, al contrario, ¿verdad?, fue útil ese momento para poderles decir a los que le estaban juzgando, a los que le estaban criticando, ¿verdad?, que ellos eran los que lamentablemente estaban mal. Dice en San Marcos capítulo 7, verso 8 al 13, estoy leyendo versión Reina Valera 60, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas mucho más, ¿verdad?, semejantes. Eso es la conclusión, ¿verdad?, que el Señor les está diciendo, porque lo estaban juzgando, lo estaban criticando, ¿verdad?, acerca de esta situación, ¿verdad?, tan tremenda. La descalificación, ¿verdad?, del juicio que le ejercieron al Señor Jesús es a través de una pregunta. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros, como está escrito Isaías, ¿verdad?, que este pueblo de labios que me honra. Y en el verso 8 dice: pero dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas también semejantes. Amén. Y les decía también: ustedes invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Así era el mandamiento. Y se lo cita el mismo Señor Jesús. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, no tengo nada para darte porque todo lo voy a dar para Dios, así es de que no te puedo ayudar. Y dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, más bien los religiosos del tiempo del Señor Jesús, que pues quién sabe si haya y quién sea para este tiempo así, ¿verdad? El mandamiento sigue vigente, hay que honrar a los padres, o sea, al padre y a la madre, pero si se sale con que no, que esto yo no tengo para ayudarte, para darte, porque yo todo se lo doy a Dios, pues está invalidando la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, acabamos de darnos cuenta que lo dice ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero leerte también, hermanos, los nombres de los hermanos biológicos de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante también en Mateo 13, versículo, gloria al Señor. En San Mateo 13, capítulo 13, versículos 53 al 57, voy a leer, dice así. Aconteció que cuando Jesús terminó, ¿verdad?, estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, ¿verdad?, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Amén. Entonces, aquí te mencioné, hermanos, que el Señor Jesús tenía hermanos biológicos. Aquí se menciona sus nombres, al igual que el nombre de su madre, que era María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Y por qué te los quise citar? ¿Por qué quise que los trajéramos, ¿verdad?, a esto que estamos considerando de la palabra de Dios? Porque según, ¿verdad?, el libro de San Juan, ¿verdad?, en el Evangelio según San Juan, aleluya, vamos a ver en el capítulo 7, del verso 1 al 10, algo muy importante. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. ¿Quién le decía? Sus hermanos. Y no hay que confundir esta palabra, hermanos, con los discípulos. No, es diferente. Aquí está hablando de sus hermanos. Como cuando llegan a buscar, le dicen claramente tu madre y tus hermanos. Y aquí está diciendo. Y luego quieren acomodarle. No, dice, se refiere a los seguidores, a los discípulos. No. Se refiere literalmente a lo que está mencionando. Amén. Pero sus hermanos también le empiezan a presionar y le dicen, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, ¿verdad?, vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos, fíjate bien, ni aun quien sus hermanos creían en él. Los que te acabo de mencionar sus nombres. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido.
Así es de que les dice eso, ellos se van a la fiesta, ¿verdad? Pero también aquí más adelante nos dice que él se sube también a la fiesta, va a Jerusalén a la fiesta y nos especifica, ¿verdad? Que lo hace pues como un incógnito, ¿verdad? Y no quería que se dieran cuenta, ya vimos la razón, porque él sabía que ya lo estaban persiguiendo, ¿para qué? Para matarlo. Pero ahí también nos sigue narrando y nos sigue diciendo que había controversia entre el pueblo. Unos decían, este es un buen hombre, otros decían, no, este nomás está engañando a la gente, etcétera. Lo que siempre se ha vivido y que hoy también vivimos, gloria al Señor, ¿verdad? Acerca de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Por eso es, ¿verdad?, interesante, desafiante para nosotros la vida como hijos de Dios. Y más que nada tenemos que echar mano ¿de qué? De nuestra fe. Bueno, entonces, amado hermano, esto sigue muy importante. Según, ¿verdad?, vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 25 al 27. Eso es, hermanos, cuando está el Señor Jesús ya en la cruz del Calvario, ya está ahí, ¿verdad?, pues agonizando porque había sido ya crucificado, estaba en el sacrificio perfecto que Él debía hacer y que nosotros necesitábamos para ser salvos, ¿verdad? Pero dice que cerca de la cruz estaba su mamá, estaba su tía, había otras mujeres. Y también ahí cerca estaba el discípulo amado, ¿verdad? O Juan. Y dice, ¿verdad?, que el Señor vio desde la cruz a su madre y le dijo, ¿verdad?, porque también vio cerca a Juan y le dice, mujer, o otras versiones dicen, madre, he ahí tu hijo, y luego se dirige a Juan y le dice, hijo, he ahí que tu madre. Y dice, ¿verdad?, que desde ese momento Juan se la llevó a vivir con él. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús nunca menospreció a su madre, siempre tuvo cuidado de ella y aún en ese momento, ¿verdad?, se le estaba encomendando a alguien en especial. Y qué cosa tan gloriosa, no sé, tan maravillosa, tan especial, porque Juan, el discípulo amado, lo acepta de todo corazón, su madre también lo acepta así, porque dice que se la lleva a vivir. Wow, ¿verdad? Y teniendo el Señor Jesús otros hermanos, ¿verdad? O María teniendo otros hijos que podían hacerlo, esto así acontece. Pero Jesús, ¿verdad?, está mostrando el interés pleno de su madre, que no está desinteresado en ella, no la ha menospreciado. Hermanos, quiero recordarte que María es una mujer especial, una mujer santa, un vaso, ¿verdad?, especial, el cual encontró Dios para que el verbo se hiciera ¿qué? Carne. Amén. Y que ella creyó en Dios, en su mensaje y se sometió a su voluntad, ¿verdad? Y que cumplió con su propósito. Pero ahí está. Entonces el Señor Jesús no era, hermanos, desobligado, ni rebelde, ni menospreció a sus padres. No, ahí estaba. Amén. Ahora bien, hay otra cosa importante en todo esto. El mismo Señor Jesús en su ministerio menciona, hermanos, ¿verdad?, en Mateo 10, del verso 37 al 39, donde dice que el que ama padre, madre, hijo, hija, ¿verdad?, más que él, no es digno de él. Amén. Entonces, hermanos, el Señor sabía perfectamente todo y estaba bien ubicado y estaba haciendo lo correcto. Y también nosotros tenemos que ubicarnos. No hay por qué perdernos, no hay por qué extraviarnos, no hay por qué contradecirnos, no hay por qué nosotros tengamos que decir, ay, es que no entiendo cómo. Oh, no, ahí está. ¿Y el Señor Jesús estaba en lo correcto? Claro que sí, hermano, porque Él mismo, ¿verdad?, en respuesta a aquellos que nada más andaban tras Él para ver si realmente enseñaba lo correcto o enseñaba cosas erróneas, ¿verdad?, enseñaba, pues, herejías, etcétera, ¿verdad? Él les responde a esa pregunta en Mateo 22, del verso 36 al 40. Ahí tú vas a poder leer eso.
donde le preguntan que cuál es el primer y gran mandamiento. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Es amar a Dios. Así, amar a Dios. Ese es el primer y gran ¿qué? Mandamiento. Ajá. ¿Y cómo es que hay que amar a Dios? Con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Amén. Y ahí hasta les hace más amplia la respuesta y les dice, y el segundo mandamiento es semejante a este, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos, cumpliendo estos dos mandamientos, poniendo cuidado en estos dos mandamientos, se cumple toda la ley y los profetas, todas las enseñanzas que ahí están. ¡Wow! ¡Qué glorioso!, ¿no? Bien, hermano, entonces con eso que estoy diciendo, o pretendo decir y mostrar que el Señor Jesús no estaba desubicado, que el Señor Jesús estaba actuando correctamente. Y cuando tú y yo nos ubiquemos y actuemos correctamente, el primer lugar de nuestra vida va a ser ¿quién? Dios. Y vamos a estar cumpliendo el primer y gran mandamiento, amar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Amén. Con todo respeto, no a nuestra madre, a nuestro padre, no a nuestros hermanos, no a nuestros hijos, nuestras hijas, etc. Aleluya. Pero eso no nos está indicando y el Señor Jesús no nos enseñó así, que entonces lo demás era olvidarse de sus padres y de su familia y ya. No. Eso es un grave error y no solo un grave error, pues realmente se convierte, es un pecado. Amén, porque errar es pecar, hermanos, esa es la traducción. Entonces pecar, cometer pecado es como les dijo el Señor Jesús a aquellos que les dijo, no, pues ya si tu papá, tu mamá te vienen a pedir ayuda, diles, pues lo que yo tenía para poderles ayudar ya lo hice ofrenda para Dios, así es de que no tengo nada. Wow, entonces sería verdad invalidar toda la palabra de Dios y la palabra de Dios no se contradice, solo hay que ubicarnos. Así es de que se debe de despejar toda duda, se debe de, hermanos, ¿verdad? Toda mentira tiene que caer, tiene que descubrirse y no tiene que ser parte de nuestra vida. Nosotros tenemos que poner cuidado y atención a la palabra de Dios porque ahora recuerda que el tema que estamos tratando es, mi madre es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto amas a tu mamá biológica? Y aún mayormente los que todavía tienen la dicha de que su mamá viva. O aún los que tuvieron oportunidad de tratar con su mamá, porque hay personas que tal vez yo creo que ni oportunidad tuvieron de tratar con sus madres, porque tenemos los casos, ¿verdad?, de aquellas mujeres que murieron cuando dieron a luz, etc. Pero aquellos que aún, ¿verdad?, ya no viva su mamá, pero que tuvieron oportunidad de vivir y estar con ella, cuánto amor. Y los que aún los viven, ¿y qué quieres hacer por tu mamá? ¿Y cómo quieres tratarla y todo? Pues ya leímos en la Biblia cómo hay que hacerlo. Pero así es. Pero ahora fíjate, si eso lo trasladamos a nuestra relación como hijos de Dios, a nuestra comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, entonces mi madre es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso no descalifica a nuestras madres biológicas, no descalifica a nadie. Antes, al contrario, si hacemos lo que Dios dice, cumplimos con el primero y gran mandamiento, que aquí quiero hacerte una observación. No hace mucho escuché a alguien, estaba predicando un ministro, no recuerdo su nombre, por eso no lo menciono, si lo recordara lo mencionara, porque eso es dar crédito a lo que está hablando alguien. Y dijo, es que amar a Dios es un mandamiento. ¿Y qué es un mandamiento, hermanos? Una orden. Entonces no es como muchas veces decimos, no me nace, no lo siento. No, queremos tratar con Dios, hay que obedecer su mandamiento. Hay que hacer su voluntad. Y mi madre es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando esto sucede, esto es gloriosísimo.
vamos a tener lo mejor. Ajá. Y no estamos huérfanos de madre como muchos religiosos dicen y proclaman. No, que muchos, ¿verdad? También dicen, no, ustedes no tienen madre. ¿Cómo no? Si tenemos, mi madre es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es mi madre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, espero que a través de esto que he hablado, que te he invitado a considerar en las mismas escrituras, que tú escuchaste, ¿verdad? Las citas bíblicas, tú las puedas considerar, puedas pensar. Si tú eres parte, ¿verdad?, de este ministerio de Comunidad Cristiana Casa de Bendición, pues esto es gloriosísimo. Y alguien más que nos escuche, sí, también le animamos, le invitamos a que considere esto. Yo sé que no le va a hacer absolutamente nada de daño, no le va a causar ningún mal, antes al contrario, va a traer bien, va a traer bendición. Aleluya. Así es de que gracias a nuestro Dios, hermanos, a Él sea la honra y la gloria. Sigo creyendo, sigo confiando, sigo deseando, pidiendo y suplicando que Él sea directamente quien ministre su palabra, porque su palabra es verdad y el cielo y la tierra van a desaparecer, pero su palabra no, ella va a permanecer ¿qué? Para siempre. Y a través de su palabra nosotros vamos a permanecer fieles a nuestro Dios. Por favor, Espíritu Santo, te suplico que tú ministres esta palabra en cada vida, en cada corazón, para que se cumpla tu voluntad, aún para con nosotros, y nosotros te honremos haciendo tu voluntad cada día. Amén. Recibe esta bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Hasta la próxima, hermano. Gloria a Dios.